Gloria al Señor. Entonces, entremos en la palabra de esta mañana y le hemos dado por título a la prédica de hoy: la confianza en el Señor es el camino a la sabiduría. La confianza en el Señor es el camino a la sabiduría. Y arranquemos con el Salmo capítulo 34, versículos del 8 al 10 en esta mañana. La confianza en el Señor es el camino a la sabiduría. O pudiéramos leerlo al revés: ¿cuál es el camino de la sabiduría? A manera de pregunta, pues la confianza en el Señor. Vamos a leer estos dos versículos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Ha llegado a quedarse en tu corazón alguna escritura de la palabra que haya llegado en un momento muy difícil a tu vida? ¿La has conservado contigo? ¿La has llegado a memorizar? O tal vez te pasa, como a muchos nos pasa, que después de recibir la promesa de Dios, recibir su paz a través de su grandiosa palabra, muchas veces la desechamos, la olvidamos y la pasamos por alto. Creo que los afanes de esta vida tienen que ver mucho con que muchas veces olvidemos las promesas del Señor. Nos pueden suceder tres cosas. La primera, olvidamos muchas veces las implicaciones que la palabra de Dios trae para nosotros. La segunda, dejamos de prestar atención a lo que Dios dice, cuando lo que Dios dice es verdad. Y tercero, pudiéramos utilizar la palabra que un día vino a nuestro rescate como manera de mantra o como manera de protección. Uno de los capítulos que más tendemos a olvidar y que es muy repetitivo en un año de prédica es el capítulo 3 del libro de Proverbios. Ese capítulo 3 del libro de Proverbios nos enseña a reflexionar y a considerar que Dios es el creador soberano, bueno y sabio de toda la tierra. Él es quien sustenta lo creado y Él es el que le da orden y propósito a la creación. Y en ese principio de reconocimiento puede empezar nuestro temor al Señor. Pero permítame en esta mañana responder a una pregunta que quiero hacerle. ¿Qué es temer a Dios? Vuelvo y se lo repito. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es la reverencia apropiada que le damos a Dios al reconocerlo a Él como Dios y considerar su lugar en el mundo y considerar nuestro propio lugar. Se lo voy a repetir. ¿Qué es el temor a Dios? Es la reverencia apropiada que le damos a Dios, reconociendo el lugar de Dios en el mundo y reconociendo nuestro propio lugar. Esta reverencia produce o se produce cuando reconozco quién es Dios, cuando soy agradecido con Él y cuando entiendo que me debo de relacionar con Dios de la manera correcta. Escúchelo. Cuando entiendo que me debo de relacionar con Dios de la manera correcta. No es la manera que usted se supone. No es la manera en que le enseñaron sus padres a manera de costumbre. Es la manera que Dios ha creado para relacionarse con usted. Cuando usted reconoce ese temor a Dios, puede ver a Dios como el Dios soberano, como el Dios creador de todas las cosas. Cuando leemos
Proverbios capítulo 3, que lo vamos a leer en algunos minutos, nosotros allí descubrimos cuál es la práctica diaria de ese temor. ¿Cómo puedo yo temer a Dios en mi práctica diaria? Y el libro de Proverbios nos enseña cuál es la diferencia entre el hombre sabio que teme a Dios y entre el hombre necio que no teme a Dios, que no le da lugar a Dios en su vida, ni se relaciona con Dios de la manera en que Dios lo ha indicado. Desarrollemos pues en esta mañana Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Y yo quiero que usted lo lea conmigo a la voz de 3. Y quiero que lo lea pausadamente, porque aquí está la clave del hombre que teme a Dios. El hombre que quiere honrar a Dios. Cuando hablo de hombre, estoy hablando de hombre y de mujer. Lea conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando usted lee el libro de Proverbios y se encaja en estos 3 versículos, usted se va a dar cuenta que Salomón a estos 3 versículos le llama la buena vida, tal como Jesús le llamó a aquel que quiera entregarse a él, que puede vivir una vida y una vida en abundancia. Cuando usted vive la buena vida basada en estos 3 versículos, temer a Dios, apartarse del mal, no apoyarse en su propia prudencia, usted está empezando a temer el nombre del Señor. Hermanos, la vida a veces es abrumadora. La vida a veces es muy difícil y hay veces tenemos que tomar decisiones que son pequeñas, que no son tan contundentes, de impacto menor. Pero hay veces tenemos que tomar decisiones de impacto mayor. ¿Dónde está la sabiduría de Dios para cada decisión de impacto mayor? Dios nos invita a través de estos 3 versículos para que nosotros al tomar decisiones la basemos tomada en el temor al Señor. Pero ¿quién es el hombre que teme al Señor? Es aquel que no se apoya en su propia prudencia. Es aquel que lo reconoce en todos sus caminos y es aquel que endereza sus pasos delante de Dios y decide no pecar contra el Señor. Cuando usted lee Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3 se encarga de mostrarle 2 caminos, 2 corazones, 2 hombres diferentes. El hombre sabio que teme a Dios, pero también se encarga de mostrarle a usted el corazón del hombre necio. Es aquel que planifica su vida como si Dios no existiera. Es aquel que no le importan las leyes de Dios. Es aquel que se llena de soberbia y considera que puede reemplazar a Dios en su propia vida. No teme a Dios, lejos de los mandamientos del Señor. Ese es el hombre necio que pinta capítulo 3 y nos está diciendo a nosotros que los hijos de Dios no pueden ir en esa dirección. Que los hijos de Dios en su diario vivir deben de aplicar estos 3 versículos en su vida para que el temor del Señor sea real en sus corazones, para que los demás puedan reconocer que en el interior de ese creyente hay un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, justo, soberano y poderoso. ¿Usted está aquí? ¿Qué tan importante es confiar en el Señor? ¿Qué significa confiar en el Señor? Y eso nos lleva al primer punto de esta mañana. Dios nos manda a confiar en Él y no en las cosas pasajeras de este mundo.
Yo quiero que lo repita conmigo. 1, 2 y 3. Dios nos manda a confiar en Él y no en las cosas pasajeras de este mundo. ¿Te has dado cuenta cuán pasajero es este mundo? A mí me gusta observarlo todos los días. Yo en este momento estoy pensando a la hora que me levanté esta mañana y todas las cosas que hice y ya quedaron en el pasado. En este momento estoy pensando que estuve en Colombia hace 2 semanas atrás y que pasó el tiempo y que eso quedó en el pasado. Todo lo que tengo y todo lo que ven mis ojos es pasajero. Y es algo tan ilusorio y tan pasajero que la Biblia afirma, y yo lo creo, que es más fijo y es más real el mundo de Dios que no vemos que este. Porque este es pasajero. ¿Qué dice la Biblia? Cielo y tierra pasará. ¿Qué implica eso? Que todo lo que tenemos y todo lo que nos esforzamos todos los días, un día no lo vamos a tener. Pero el que posee a Dios, lo poseerá todo y lo tendrá todo. Gloria a Dios. Permítame en esta mañana indagar un poco más en el significado de confiar en el Señor. De nuevo, hacer hincapié en estos 3 versículos. No te apoyes en tu propia prudencia. Te lo repito, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y me encanta esto. Y Él enderezará ¿qué? Me dio la tarea de investigar la palabra vereda. Camino angosto, camino de tropiezo, camino selvático. Y inmediatamente entiendo en mi corazón que las veredas por donde yo ande sin Dios son caminos difíciles, son caminos angostos y son caminos dolorosos. ¿Qué dice la Biblia? Reconócelo en todos tus caminos y Él te librará de tus propias veredas, de los caminos que tú inventaste, de las malas decisiones que tú tomaste, de los caminos que hoy te están produciendo dolor. Pastor, cometí errores hace años atrás. Reconócelo hoy en todos tus caminos y desde hoy enderezará todas tus veredas. Eso dice la palabra del Señor. Él te quiere librar de esos caminos, enderezar tus veredas, pero también agrega, no seas sabio en tu propia opinión. Y termina con broche de oro diciendo, apártate del mal. Para Proverbios, confiar en el Señor no es apoyarte en tu propia prudencia, es no ser sabio en tu propia opinión. ¿Has notado la cultura de hoy? ¿Qué te enseña la cultura de hoy? ¿Qué te dice la cultura moderna de hoy? No necesitas quien dirige a tu vida y no necesitas quien te diga qué debes de hacer. Eso es contrario a lo que está diciendo el libro de Proverbios. El libro de Proverbios me está diciendo a mí que yo necesito la dirección de Dios porque me equivoco, que necesito ser corregido en mis caminos. ¿Qué hace el hombre necio? No quiere la exhortación de Dios, no quiere ser corregido por Dios, no quiere ser advertido por Dios, quiere vivir en sus propias veredas. ¿A qué cultura perteneces? ¿A la cultura del mundo que te dice haz con tu vida lo que te dé la gana y si te gusta tienes razón? ¿A qué cultura perteneces? Porque esa no es la cultura de Dios. La cultura de Dios se basa en el temor al Señor y de una forma muy descriptiva. Proverbios capítulo 3 nos está diciendo, el que teme a Dios se aparta del pecado. Es que no apartarse del pecado implica destrucción. Y la destrucción no viene porque Dios te haya hecho maldito o te maldiga por pecar. La maldición viene después de que tú pecas. Por eso la maldición se corta del pecado cuando tú entregas tu corazón, cuando eres redimido por la sangre del Cordero de Dios. Cuando lees Proverbios capítulo 1, que es uno de los proverbios que más me encanta, dice la Biblia que el libro de Proverbios, su sabiduría, hace sabio el sencillo, hace que mi razonamiento cambie y la dirección de mi corazón se ponga en las manos de Dios. ¿Qué busca el libro de Proverbios en su capítulo 3? Busca que no vivamos para nosotros.
Busca que Dios sea el centro de nuestra vida. ¿Qué está buscando capítulo 3 del libro de Proverbios? Está buscando que nosotros seamos leales a Dios, seamos obedientes a Dios y tengamos una conducta de amor basada en la obediencia, totalmente entregada al Señor. ¿Usted está aquí? Una vida centrada en Dios. ¿Acaso no es eso lo que necesitamos? Que Dios sea el centro de nuestra vida, que Dios sea el centro de nuestras emociones, que Dios sea el centro de nuestro corazón. Permítame en esta mañana leerles un comentario bíblico que espero que se quede en su corazón. La vida pasa, vamos creciendo en ella, y en ese camino el uso de mis facultades, aprendizajes, mi razón, mi juicio, mi preparación, mi educación son como los bastones de un alpinista. Me van a ayudar a apoyarme en el camino, pero no puedo depender solamente de ellos. Mi confianza debe de estar solamente en el Señor. Recuerda que es el temor al Señor, reconocerlo en todos nuestros caminos y no ser sabios en nuestra propia opinión. Yo no soy Dios y no puedo decidir el bien y el mal para mí mismo. La fuente de nuestra vida tiene que ser el Señor. Yo no soy Dios y no puedo decidir el destino de mi vida, porque la fuente de la vida es el Señor. Ser sabio en nuestra propia opinión es tomar el lugar de Dios. Determinar lo que es bueno y lo que es malo sin la ayuda de Dios. Querer el poder de controlar nuestra vida al margen del Señor. Cuando nosotros nos comportamos así, no queremos la corrección del Señor. ¿Usted cree que yo como pastor no noto mucha gente que nos hace falta? Muchos de los que hoy nos hacen falta no quieren la corrección del Señor. No quieren ser exhortados por el Señor. No quieren ser controlados por el Señor, sino que se basan en su propia prudencia. No lo reconocen en todos sus caminos. La Biblia nos advierte el peligro de no reconocer a Dios, de apartarnos de Dios. La Biblia nos habla que corremos un peligro enorme cuando nosotros depositamos la confianza en cosas pasajeras de este mundo. Y yo en esta mañana quiero hablarles de varios de ellos. Vaya conmigo, mi hermano querido, a este subpunto. ¿A qué nos llama la Biblia? A no poner nuestra confianza. A no poner nuestra confianza en las riquezas que provee este mundo. Se lo repito, estamos en Estados Unidos. Oportunidades hay para todos. Sabe que ahora vengo de Colombia y es increíble la necesidad, lo que produce en el corazón de una persona que no le enseñaron a robar. Se rebuscan la comida y la entrada de una forma maravillosa. Usted ve carritos con unas llantas que no las haría el mejor ingeniero del mundo. Usted ve gente produciendo dinero con unas ideas que nacieron en un corazón lleno de necesidad. Gloria a Dios, porque hay personas que se rebuscan el pan diario con el sudor de su frente. Pero le voy a decir una cosa. Estados Unidos hay veces es engañoso porque nos quiere llevar hacia un capitalismo desenfrenado, donde creemos que todo lo tenemos que tener y todo lo tenemos que poseer, pero pagamos una casa 30 años, 30 años pagando una casa. Hermanos, la mejor casa es la que Dios tiene preparada para nosotros. Por esa usted no tuvo que pagar, Él pagó por nosotros. La Biblia nos advierte a no colocar nuestra confianza en las riquezas y en los bienes materiales. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 11, versículo 28, por favor. Y mire lo que dice para que usted se deleite en el Señor. Proverbios 11, 28. 1, 2 y 3. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ¿quién? Yo quiero que usted lo vuelva a repetir, porque aquí Dios nos está diciendo a nosotros, no pongas, gracias hijo,
la confianza en las riquezas. Léalo conmigo. El que confía en sus riquezas, ¿qué pasa? Más los justos, ¿qué? Mire lo que dice otra versión. Dice, el que confía en las riquezas se marchitará, pero los justos florecerán como la hoja verde. Pablo nos lleva al corazón de Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo que aconseje a los ricos de su época a que no amen al dinero. Y le da una gran advertencia, porque el amor al dinero tiene la capacidad de alejarme de Dios. El amor al dinero corrompe mi corazón. Y después de leer Proverbios, que nos dice que no pongamos la confianza en nuestras riquezas, mira el consejo que Pablo le da a Timoteo. Pablo no le dice a Timoteo, dile a los ricos que no consigan más dinero. Pablo no le dice a Timoteo, dile a los ricos que es pecado ser rico. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado y advierte a los ricos a que no amen las riquezas pasajeras de este mundo. Acompáñeme a primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Y Dios quiera que usted pueda leer con entendimiento. El que ama la riqueza se fatiga, no lo llena nadie, no lo satisface nadie. Dios no es su satisfacción. Su satisfacción es el mejor carro, la mejor casa, la mejor propiedad y nada más. Lea conmigo, 1, 2 y 3. A los ricos de este siglo manda que no sean como. ¿Cuál es la palabra contraria a altivos? Humildes. Ni pongan la esperanza en qué. Las cuales son qué. Diga inciertas. ¿Y qué es la palabra incierta? No son seguras. Las cuales son inciertas. Y ahora viene donde tenemos que poner nuestra confianza. Sino en el Dios vivo. Y mire lo que dice. Que nos da todas las cosas. ¿Cómo? ¿Para qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no podemos colocar nuestra confianza en las riquezas? Porque son inciertas. Nuestra confianza tiene que ser puesta en el Dios que nos da ¿qué? Todas las cosas. ¿Y nos las da para qué? Para que las disfrutemos. ¿No le parece maravilloso eso? Para que las disfrutemos. Denle un aplauso al Señor. Mire lo que dice el versículo 18 de este mismo capítulo. Que hagan bien, que sean ricos en qué, dadivosos qué, tremendo. Es que esta es la mayor riqueza que tiene el hombre. ¿Cómo te sientes después de que das? Hermano, yo creo que por eso estoy tan contento hoy. Yo vengo de Colombia y le voy a decir, y no me la voy a picar de nada, ni me voy a alinear, nada. Pero yo pasaba por los restaurantes y había gente muy mal vestida, con mal olor, una gaseosa, una papita. Yo me devolvía. ¿Usted quiere comer algo? Venga, coma. No pregunte cuánto vale. Yo no tengo plata, pero tengo uno que tiene más que yo. Vea, venga, yo le doy. Hermano, ¿cómo se siente usted después de dar? Yo creo que allí radica la felicidad del hombre. Cuando nosotros podemos dar sin reservas y sin condiciones, no amando las cosas pasajeras de este mundo, sino amando la obra de Dios, la obra del Señor. Pero Dios no solamente nos manda que no coloquemos la confianza en las riquezas, también nos manda que no coloquemos la confianza en la seguridad nacional. Y póngame cuidado. ¿Cómo se llama este país? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice la gente de Estados Unidos? Es el país más poderoso del mundo. Y yo no creo eso. Para mí es el país más peligroso del mundo. Todas las bombas nucleares del mundo, ¿sabe a dónde apuntan? Y nosotros decimos, ¿quién se va a meter con Estados Unidos? Es que aquí, no, es que aquí apenas bombardea en Estados Unidos, saca su mayor modernismo y nos defiende. Hermanos, le voy a decir una cosa, quien confía en lo que una nación le puede dar, se vuelve corrupto en su corazón.
porque no confía en el Señor. Le permite a la iniquidad entrar a su corazón, porque cambia la confianza en el Dios vivo, que es el que protege, que es el que cuida, que es el que opera con soberanía, que si quiere te quita la vida y si quiere te la da, y eso es justicia para Dios. Pero nosotros aquí cometemos a veces un error. Usted no está en el país más seguro del mundo. Usted está en las manos más seguras del mundo. Las manos de Dios. Las manos del Señor. Esto le pasaba al pueblo de israelita. El pueblo de israelita era bueno para tirar la piedra y esconder la mano. El pueblo israelita era tan bueno para meterse en problemas cuando se prostituía por el pecado. Y en vez de correr a los brazos del Señor, buscaba la ayuda de otras naciones para que lo protegieran. Y Dios le decía a ellos, por buscar la ayuda de otras naciones, tu corazón se va a corromper. Mírame a mí, confía en mí, endereza tus pasos, no contamines tu vida. Mire lo que dice el libro de Isaías frente a este punto, Isaías 31, del 1 al 3. Y mire cómo empieza. Ese ay sí que me pega duro a mí. Ay, como si doliera. Léalo conmigo, pero con sentimiento, ¿no? Ay, ay de los que descienden a Egipto y confían en caballos. Su esperanza ponen en carros, porque son muchos, porque son valientes y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Verso 2. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Verso 3. Y los egipcios hombres son. Venga, venga. Ustedes están leyendo y me están haciendo dormir. 1, 2 y 3. Y los egipcios no son Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos ¿En dónde está tu confianza? Porque tiene que ser en Dios. Este país no te va a proteger. Este país, si te descuida, te vas a escurrir. Te va a robar la paz. Hoy cada vez hay más metas para salir adelante sin Dios que con Dios. Porque tal vez este año decidiste hacer algo que ayuda a tu casa, que promueve tu casa, que levanta la economía de tu casa. ¿Estás sirviendo a Dios en eso? ¿Reconoces a Dios allí? Porque si no lo haces, de nada te va a servir lo que estás aprendiendo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué? Bien decía Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Bien lo decía. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a Israel, no te apoyes en Egipto, porque Egipto será como un báculo que atravesará tu mano cuando te apoyes en él. Jeremías no se equivocaba, pero ¿sabe usted una cosa, mi hermano? Que en el mismo libro de Jeremías, en ese mismo capítulo donde se dice, maldito el hombre que confía en el hombre, Jeremías dice algo más, dice, pero los que confían en el Señor reverdecerán, crecerán y serán fructíferos. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? La vida está llena de anécdotas. Y no crea que le estoy hablando a lo colombiano porque soy colombiano, yo ya soy un hijo de Dios, pero permítame hablarle de mis experiencias. Nos fuimos a un retiro espiritual y a repartir 160 mercados. La primera semana, hombre, pues ¿cómo me vuelvo yo sin darme un pequeño paseíto a mí y a mis hermanos? Pues nos fuimos para el lago Calima. Búsquelo en el internet, lago Calima. Y cuando íbamos subiendo, usted va notando algo maravilloso, que el lago Calima desde abajo es verde, verde, verde. Sus laderas son verdes, hermosas, maravillosas. ¿Saben por qué? Porque están cerca de las aguas. Pero a medida que usted se va alejando y usted va saliendo del valle del lago de Calima, usted va notando que lo vegetal se va poniendo mono, amarillo, seco, casi no tiene vida. ¿Sabe una cosa? Así somos nosotros
cuando estamos cerca de Dios, a esa laguna de vida, a esa fuente de vida, florecemos, damos fruto, nos mantenemos verde. Pero cuando nos alejamos de Él, sí, cuando nos alejamos de Él, nuestra vida cambia. ¿Cuándo nos alejamos? Cuando no reconocemos este proverbio. Reconócelo en todos tus caminos. Endereza tus veredas. Apártate del mal y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Usted está aquí? Los que se alejan de Dios son necios. Pervierten sus caminos. Cada vez se vuelven más inmunes al pecado. Cada vez pervierten los caminos del Señor. Hay veces son como zombies en medio de la iglesia. Vienen al culto. Alabaré a Jehová. Y uno sabe que son zombies por dentro. Vivos entre los muertos. Vienen a sentir un ratico de paz. Vienen a sentir un ratico de gozo. Vienen a guisguiñar el ojo a ver quién les gusta porque están solos en la vida. Habla Jehová. Vienen, pero siguen siendo zombies. ¿Por qué? Porque no son transformados por el poder de la palabra del Señor. Buscan carne para comer, porque no son transformados. ¿Usted está aquí? Mire lo que dice Proverbios en el capítulo 26, antes de ponerlo. Dice algo que causa admiración de parte mía para Dios. Causa admiración porque al necio lo acompaña algo. ¿Cómo le pagaría usted a alguien que le hizo daño a usted? ¿Cómo? Mal. Pues que usted no es bueno por naturaleza. Pero mire Dios cómo se comporta con el que es necio y le brinda una oportunidad de vida. Y dice que más esperanza hay para el hombre necio que para el hombre que se cree sabio en su propia opinión. Proverbios capítulo 26, versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hermano, léalo con compasión. Diga, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y me encanta lo que dice Dios, porque Dios no está poniendo al necio a un lado. Le está diciendo, hay más esperanza para el necio. ¿Por qué? Porque el necio algún día dirá, yo te necesito. Me equivoqué, soy un pecador, estoy lejos de ti. Pero el que se cree sabio en su propia opinión, que eso se ve mucho en el ámbito cristiano, con nosotros, hay veces pecamos de esa manera. Decimos, Señor, yo no me voy a apoyar en tus caminos. Señor, yo no reconozco tus veredas. Yo no hago sino trabajar como un animalito y tomar mis propias decisiones. Voy hacia adelante, aunque los demás se queden atrás. Más esperanza hay para el necio que reconoce sus malos caminos que para el que se cree sabio en su propia opinión. ¿Es usted de esos? ¿Es usted de esos que se cree sabio en su propia opinión? Hermano, Dios le está diciendo abandone. Ser sabio en nuestra propia opinión significa que que nos valoramos más a nosotros mismos y que no respondemos sino a nuestros propios deseos. Para uno que se cree sabio en su propia opinión, no existe Dios. Vaya conmigo a Proverbios de nuevo, capítulo 3, versículo del 5 al 7, y repitamos esta faena, por favor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Este pasaje, cuando usted lo lee, tiene algunas exigencias, algunos imperativos. 4 imperativos que están allí. Confía en el Señor, reconócelo en todos tus caminos, apártate del mal
y teme al Señor. Estos deberes y estas exigencias, ¿sabe qué señalan? Que usted y yo somos los responsables ante Dios de todas estas acciones. Hello, usted y yo somos los responsables ante Dios de todas estas acciones. Estas acciones nos invitan a reflexionar quién es Dios y actuar en respuesta a Él. Recuerda, si Dios es el creador, Él es sabio, Él es soberano y Él es justo. ¿Qué es lo adecuado entonces? Pues lo adecuado es que si Dios es sabio, Dios es justo, Dios es poderoso, Dios es inteligente, Dios es todo, entonces que le entreguemos y le confiemos nuestros caminos, porque Él no se va a equivocar. Confiar en el Señor, escuche esto, confiar en el Señor no es levantarme por la mañana y decir, ya hice mi devocional. Muchos aquí tienen un listado y dice, 6 de la mañana, devocional. Pero temer al Señor no es una acción, es una actitud. Escúchelo, temer al Señor no es una acción donde tú chuleas buscar a Dios porque allí empieza tu temor. No, temer a Dios tiene que ver con una actitud del diario vivir, donde te sometes, donde te entregas, donde te dejas amansar por el Señor, donde te dejas dar una vida en abundancia de parte del Señor. Confiar en el Señor no es una actividad, es un temor. Y eso nos lleva al último punto de esta mañana. ¿Por qué confiar en Dios? Porque la confianza en Dios es esencial en la vida cristiana. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? Confiar en Dios. Repítalo de nuevo que lo noto desanimado. 1, 2 y 3. En esa confianza en Dios es donde fluye la vida de Dios en nosotros. Hay buenas razones para confiar en Dios. La primera, porque Él es nuestro creador. ¿Porque Él es qué? Porque Él es nuestro creador. Él no es una criatura. Él es nuestro creador, creador eterno. Él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Él nunca deja de existir. Él no depende de nadie ni de nada. Él no necesita nada porque Él es la fuente de la vida misma y Él es quien nos da la esperanza, aliento y vida. Él es nuestro creador. Razones por las que puedo confiar en Dios. Es mi creador. Tú no te creaste a ti mismo. Tú no eres producto de la evolución. Dios es tu creador. Mira lo que dice Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6 nos asegura que Él es nuestro creador. Creador de todas las cosas. ¿Lo reconoces? Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden ¿qué? ¿Y nosotros somos qué? Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Nosotros somos por Él y para Él, nos dice la palabra del Señor. Razones por las cuales confiar en Dios. No solamente porque es nuestro creador, sino también porque Él es soberano. Él hace lo que quiera. Él hace lo que quiera. Y en lo que hace no se equivoca. En Él opera la justicia. Pastor, es que nadie sabe por qué estoy pasando. En Él opera la justicia. Él nunca abusará de ti. Él es perfecto en sus caminos. La Biblia dice que es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Eso significa que nada está más lejos de su poder y que no hay nada que se acerque a su carácter que lo pueda llevar a ser tentado por el mal. Nada. Nada.
Pastor, es que el mundo está lleno de pecado, pero también de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. El pecado podrá ser muy grande, pero la reacción de Dios ante el pecado siempre será su gracia, mis hermanos. Dios conoce el fin, el principio y el fin de todas las cosas. Dios sabe cómo va a terminar tu vida. Y la Biblia promete bendecirte. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, cuando habla de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. No tenemos un Dios que quiera hacer lo que le da la gana, como si no tuviera principios en él mismo. No, sus principios están llenos de amor y de misericordia. Te conviene ser de Dios, te conviene entregarte a Dios, te conviene pertenecer a Dios. Mira lo que dice Colosenses 1, 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Qué tal que Dios necesitara consejeros? ¿Qué tal que Dios necesitara pedir prestado para prestarle a usted? No, él es autosuficiente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ayúdame a terminar. Razones por las cuales puedo confiar en Dios. Primero, porque es mi creador. Segundo, porque es soberano. Él no se va a equivocar cuando dirige su vida. Y le voy a decir algo. Van a venir problemas en los cuales usted va a ver injusto a Dios. Y permítame contarle algo que me tocaba esta mañana a mi corazón repasando esta prédica. Hace años atrás, yo tengo una hija mayor de 30 años. Y hace años atrás, cuando era pequeña, la mandamos a pasear a Colombia, solita. Solita la mandamos. Y para sorpresa de nosotros, le llegó un dolor a su pierna izquierda. Y cuando le hicimos una radiografía, le salió un tumor del tamaño de una nuez, muy grande. Entonces aquí uno empieza en modo pánico. Delante del Señor, pero en modo pánico. La niña sola ya. Y aprendimos algo que hasta ahora vengo como a desmenuzarlo más. Solita, papá, ¿qué hago? Papá, tengo temor. Mamá, ¿qué hago? Y nuestra respuesta es, mami, confía en nosotros. Nosotros la vamos a mandar a un especialista. Y el especialista le va a decir qué tiene. Y con la ayuda de Dios vamos a proceder un camino para mirar qué tenemos que hacer. Hermanos, cuando yo recuerdo esa escena, yo no recuerdo sino la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque hubiera podido ver una injusticia al mi hija no estar con nosotros, al estar con personas que la iban a tratar de otra manera, pero allí vimos la fidelidad y la misericordia de Dios y entendimos que el especialista que tenemos nosotros son las circunstancias que a veces nos empujan, esas circunstancias nos empujan como un especialista. ¿Y ante quién nos llevan? Ante el creador del cielo y de la tierra, que tiene el poder para cambiar los escenarios. Después de 20 años, ahí está mi hija, sin nada en su pierna que la afecte, porque Dios en su misericordia y en su soberanía nos regaló la paz que necesitábamos. Dios es bueno. Dios es bueno. Permítame terminar con esto. Si puedo confiar en Dios porque Él es mi creador, porque Él es soberano, pues puedo confiar en Dios porque Él es santo. Santo. En Él no hay inmundicia. Él no se equivoca. La tentación no lo persigue. Él está lleno de luz. En él no hay maldad. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído. Léalo conmigo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios, y no hay. ¿Cuántas tinieblas? ¿Cuántas? Ningunas tinieblas hay en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¡Wow! Siga. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo.
8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Usted qué va a hacer con ese trompo? ¿Usted qué va a hacer con esa palabra? Podemos confiar en Dios y póngame cuidado porque Él es santo. Y venga, le digo algo. La semana pasada, alimentándome Dios ya con esta palabra, me vi un documental de una señora dueña de una finca donde se sembraba papas en España. Y la señora, sacando las papas de la tierra, produjo una infección en su cuerpo. Y esa infección la hizo vulnerable frente a todo. Nadie la puede tocar. Nadie prácticamente la puede mirar. La tuvieron que meter en una especie de vitrina donde el esposo pasa y le pone la mano, ella adentro y él afuera. Él le dice, te amo. Él le dice, te extraño. Él le dice, quiero estar contigo. Y ella le tiene que responder desde adentro. Porque si él se mete, cualquier bacteria inmediatamente le produce una asfixia. Inmediatamente entra en un paro cardíaco. No se sabe qué síndrome es. Y me puse a pensar yo, ¿qué tal que Dios hubiera hecho la santidad de esa misma manera? Te hago santo, métete en tu vitrina y con esa vitrina ve al mundo. Ve a allá, ve a hacer un negocio. Que Dios tan misericordioso, que no me permitió vivir la santidad metido en una vitrina, sino que me permitió vivir la santidad donde el Espíritu Santo se metió aquí. Y la vitrina es el mundo. Y yo puedo con el Espíritu de Dios, con una presencia mayor a cualquier presencia, andar sin una vitrina de protección. Porque ese Espíritu Santo está protegiendo mi corazón. Puedo hablar contigo sin contaminarte. Puedo hablar de ti sin herirte. Puedo ir a un lugar sin hablar nada malo de ti. Puedo ir a un lugar sin que los pensamientos tomen posesión. ¿Por qué? Porque ahí ahora estoy bajo una sola presencia, la del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, claro. Ahora estoy bajo un nuevo gobierno, el gobierno del Espíritu Santo. Ahora puedo ir a una playa y puedo ponerme mis gafas y puedo dejar de ser malicioso. Ahora puedo ir a un lugar y poder ser una persona de luz, porque Dios me ha dado de su santidad. Gloria a Dios. ¿Dónde empezó esa santidad? Cuando entregué mi corazón, cuando invité a Cristo a mi corazón. Cuando le dije a Dios, yo te necesito, límpiame. ¿Dónde empezó ese temor al Señor? Cuando me aparté de mi propia prudencia, cuando me aparté de mis propios caminos, cuando lo reconocí en todos mis caminos, cuando me aparté del mal. Puedo confiar en Dios porque Él me ha dado de su santidad y no me metió en una vitrina, sino que me permite contacto con el mundo sin pecar con el mundo. Eso a mí me parece glorioso. Mire lo que dice la palabra del Señor frente a esto. La Biblia dice, sed santos, porque yo el Señor soy santo. Podemos confiar en el Señor, ya a punto para terminar, porque Él es bueno y porque Él es sabio. Él sabe cómo lograr sus propósitos en el mundo a través de mi vida. Comprender la sabiduría de Dios, póngame cuidado, es imposible. Es imposible. ¿Se acuerda de Job? ¿Se acuerda? Mire, familia, usted puede leer el libro de Job con una ventaja muy grande, porque Job era el que estaba participando de ese escenario. Job no sabía por qué le vinieron las pruebas de la vida, pero cuando usted lee el libro de Job, usted sí entiende qué le estaba pasando a Job. Gracias a Dios, yo no fui Job. Job lo puso Dios allí para instruir mi vida, para yo tener un panorama por fuera de lo que a él le sucedió. ¿Y sabe una cosa? ¿Por qué me encanta el libro de Job? Porque nunca en el libro de Job Dios le explicó a Job por qué le vinieron las pruebas. Esa es la soberanía de Dios. Pero Dios sí hizo algo. Al final del libro de Job, Dios le estaba diciendo a Job, yo no me equivoco, yo soy sabio y yo sé por qué hago las cosas. ¿Y sabe cómo termina Job diciendo? Señor,
yo ahora entiendo que de oídas te había oído y de vista simplemente te conocía, pero ahora yo te veo y ahora yo entiendo que en polvo y en ceniza soy un pecador. Es que los que se declaran con pecadores reconocen la sabiduría de Dios y van camino a la excelencia. Dios es sabio, hermanos. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Tiene usted la fe suficiente para confiar en el Señor? Escuche, porque con esa pregunta termino. ¿Tiene usted la fe suficiente para confiar en el Señor? Porque si usted mira la fe en la Biblia, la fe tiene una sola dimensión desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y sabe cuál es? Relaciónate conmigo. Yo te brindo mi amistad. Por eso fue que Dios le puso la mano en la espalda a Abraham y le dijo: sal y mira las estrellas, así haré tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? Significa que Abraham fue puesto en la relación correcta con Dios, en una relación de fe. Pídele a Dios fe para relacionarte con un Dios que es soberano. Vuelvo y te pregunto, ¿tienes la fe suficiente para confiar en el Señor? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque también los demonios creen y tiemblan. Santiago nos quería decir que los demonios creen y tiemblan. ¿Y sabe una cosa? Yo hay veces percibo que hay más reverencia en el infierno que dentro de la misma congregación, porque al menos los demonios creen y tiemblan. Muchos aquí pueden salir automáticamente a pecar ahora mismo, a tratar mal a sus esposas, sus esposos a sus esposos, viceversa. ¿Y sabe qué? Ellos se comportan como los demonios, porque solo creen y tiemblan. Por eso los demonios no pueden ser salvos, porque no creen para salvación. Gloria a Dios, porque nosotros creímos para salvación y para transformación. Los demonios creen y tiemblan. ¿Te comportas como un demonio? ¿Tienes la fe de un demonio? ¡Oh! Eso es muy duro. Déjeme decirle, eso es muy duro. Lastimosamente sí. Sí, cuando somos oscuridad. El camino de la sabiduría es el temor al Señor. Y hoy lo hemos aprendido en 3 versículos. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cierto que sí? Apártate del mal. ¿Cierto que sí? Ese es el camino de la sabiduría. Póngase de pie, mi hermano querido, por favor.